Bueno, estábamos en las formas de medición del Producto Bruto. Dijimos método del producto de la producción. La primera, que es la menos utilizada, porque es la más complicada de elaborar, pero a la larga es la más fidedigna. Esto un poco respondiendo a lo que decía Javier. El segundo método para medir el Producto Bruto es el ingreso o la renta, que es lo que les decía hoy que coincide con el concepto del ingreso nacional. El ingreso nacional lo que refleja son las retribuciones de los factores productivos de un país. Entonces, el Producto Bruto Interno yo lo puedo medir a través de todas las retribuciones de los factores productivos. Como dijimos hoy, la retribución del factor productivo trabajo es el salario. Si yo sumo todos los salarios, más todos los beneficios o intereses del capital, más toda la renta de los recursos naturales, estoy obteniendo el Producto Bruto Interno, que es la segunda forma de medición, a través del concepto de ingreso nacional o método de suma de los beneficios de los factores productivos. Y el último es el método del gasto, que coincide este método del gasto con el concepto que vamos a ver después, que es el concepto de demanda global. El método del gasto, o el concepto de demanda global, es el método que tiene a todos los sujetos económicos que gastan en una economía o que desarrollan gastos en una economía. Vamos a ver uno por uno, porque esto sirve después para ver la economía keynesiana. ¿Cuáles eran los sujetos económicos? El Estado, los particulares y las empresas, fundamentalmente esos tres. Ahora yo les pregunto, vamos a analizar, enfoquémonos en el Producto Bruto Interno, medido desde el punto de vista o método del gasto, es decir, de aquellos sujetos que gastan en una economía. ¿Cómo se llama el gasto que realiza el Estado? Gasto público. Gasto público. Primer elemento de la medición del Producto Bruto Interno desde el punto de vista del gasto. ¿Cómo se llama el gasto de los particulares o de los consumidores? Consumo. Consumo. Consumo privado. Consumo. Segundo elemento de la medición del Producto Bruto Interno desde el punto de vista del gasto es el consumo. ¿Cómo se llama el gasto que hacen las empresas? Inversión. Inversión. Tercer elemento que mide el Producto Bruto Interno desde el punto de vista del gasto. Y después tenemos el cuarto elemento, que son las exportaciones netas, es decir, aquellos gastos que hacen los exportadores y hay que restarles las importaciones. Entonces, el método del gasto o método de medición por el gasto del Producto Bruto Interno tiene cuatro componentes: el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Exportaciones netas, que es exportación menos importación. Vamos a la diapositiva que ahí lo dice. Profe, ¿esto no sería la demanda agregada o global? Demanda global, sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ahí voy, Melina, Consumo, ahí voy. La demanda global es la suma de los gastos que desarrolla una economía. Y está compuesta por estos cuatro componentes. La demanda agregada son los valores de los componentes de la economía, que son los mismos, pero es otra forma de verlo. Pero tiene que ver la demanda agregada con la demanda global. La demanda global analiza los gastos de toda la economía. La demanda agregada analiza la producción o los valores de producción de la economía. Son los mismos componentes, Melina, pero son distintas formas de verlo. Pero es muy buena pregunta. ¿Sí? Melina. A ver, quedó un chat. Ok, dice, está bien. Bien. Entonces vamos a la diapositiva. Método del gasto, suma de todas las erogaciones realizadas por la compra de bienes o servicios finales producidos dentro de la economía. ¿Cuáles son los componentes? Ojo que esto por lo general se toma en los parciales. Ojo con estas definiciones. Componentes: consumo de los particulares, más gasto público del Estado, más inversión de las empresas, más exportaciones netas. Exportación menos importación. Cuatro componentes del Producto Bruto Interno medidos por el método del gasto. Esta, insisto, es la forma más utilizada
no la más correcta, pero sí la más utilizada de medición del Producto Bruto Interno. De medición del Producto Bruto Interno. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. Ahora, una vez que vimos los conceptos y vimos la introducción de la bolilla, vamos a pasar a la segunda parte o a los segundos conceptos. ¿Cuáles son las patas de una economía? La producción o un sistema económico. La de producción, la distribución y el consumo. ¿Qué pasa ahora que ya tengo o que la economía tiene todo lo que ha producido o toda la riqueza que produjo? ¿Qué hace con esa riqueza un Estado? Lo distribuye. En realidad lo que tiene que propiciar el Estado, además de distribuirlo, es que haya condiciones equitativas de distribución. El Estado puede, de acuerdo a la economía como esté planificada, si es un sistema económico colectivista o centralmente planificado, lo que va a hacer es propiciar la distribución equitativa de todo lo que le ingresa o todo lo que produce. Si es un Estado en el cual la iniciativa privada, el capitalismo, la fuerza de producción o la mano privada inciden a través del mercado con los sistemas de precios y todo lo demás, lo que va a propiciar el Estado de ahí es que las condiciones de distribución sean equitativas, propiciar que las condiciones de distribución sean equitativas. ¿Qué pasa cuando las condiciones de distribución, ya sea en un Estado colectivista o con planificación económica o un Estado capitalista o con planificación a través del sistema de precios, no se dan condiciones equitativas de distribución? Se generan dos situaciones. La primera situación es la que conocemos como pobreza y la segunda situación es la que conocemos como indigencia. ¿Cuál es el objetivo entonces del Estado en todo esto de la producción, la distribución y el consumo? Que no se genere pobreza y que no se genere indigencia. ¿A partir de qué? A partir del elemento que se conoce como distribución. Y la distribución del ingreso, puede ser de dos tipos: distribución personal y distribución funcional. La distribución personal hace a las condiciones de vida de las personas y toma en cuenta los ingresos, y ahí entra el concepto de ingreso per cápita, de las familias o de las personas. Distribución personal. La distribución funcional es aquella distribución que se analiza como distribución entre los factores productivos, distribución del ingreso entre los factores productivos. Ahora, ¿se puede medir la distribución? ¿Hay herramientas técnicas que pueden medir la distribución del ingreso en un país? Sí. Hay dos herramientas fundamentales que son la curva de Lorenz, como Lorenzo con Z pero sin la O, curva de Lorenz, y el coeficiente de Gini. Había una vieja gaseosa que era Gini, ¿se acuerdan? Gini con G. Bueno, lo mismo. Coeficiente de Gini con G. La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini son los instrumentos técnicos que se utilizan en econometría fundamentalmente para analizar cómo se hace la distribución de los ingresos de un país, cómo se distribuye este famoso Producto Bruto Interno, cómo se distribuye el Producto Nacional, cómo se distribuye el ingreso nacional. ¿Y cómo se toman la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini? Se toman desde este punto de vista. A ustedes que les encantan los gráficos, ahí están. Curva de Lorenz y coeficiente de Gini. ¿Se ve ahí más grande? ¿Se ve bien? ¿Sofía, se ve bien? Sí, profe. Bien. Y se ve. Bueno, acá tenemos este elemento que es la curva de Lorenz, o este gráfico que muestra la curva de Lorenz con el coeficiente de Gini, nos muestra la forma de distribución personal del ingreso, que es lo primero que les dije hoy. La distribución personal del ingreso lo que mide es cómo se distribuye el ingreso de un país, o la renta o la riqueza de un país, entre la población, entre los grupos de vida, las familias, tipos. Y ahí surge el concepto de ingreso per cápita. ¿Qué es lo que tiene que garantizar un Estado? Una garantía de base mínima de nivel de vida y una igualación en la distribución. Si esta garantía de base mínima de distribución del ingreso en el tipo o el nivel de vida y esta igualación de la distribución no se dan, surgen estos dos efectos, la pobreza y la indigencia. Es decir,
Dicho de otra manera, la pobreza y la indigencia son consecuencia de una desigual distribución de los ingresos de un Estado. Repito, la pobreza y la indigencia son consecuencia de una desigual distribución de los ingresos de un Estado. Esa pobreza... Profe, perdón, Sí. la distribución ya sea personal o funcional, igual la consecuencia va a ser la pobreza y la indigencia, no solamente la distribución personal. No, muy buena pregunta. La pobreza y la indigencia es en la distribución personal. La pobreza y la indigencia se reflejan en la distribución personal, porque miden las calidades estas de la base mínima de nivel de vida de los ciudadanos. Un ciudadano que no tiene una base mínima de nivel de vida puede dar lugar a pobreza o indigencia. Porque ahora vamos a ver una y otra, y vamos a ver qué hay dentro de una y qué hay dentro de otra. Bien, el elemento Milagros y todos los demás, para medir eso, es este que está acá. Curva de Lorenz con coeficiente de Gini. Bien. Síganme ahora, despacito, lo vamos a ir analizando, y mírenlo y después cualquier cosa me pregunta. Aquí tenemos en este gráfico, en esta abscisa, tenemos la renta, es decir, el ingreso Producto Bruto Interno de un país. Y en este lado tenemos la población. Aquí abajo, en esta línea, tenemos la población. Todo esto se llama dominio. Dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio es el lugar geográfico en el cual se mide el ingreso y su distribución. El dominio es el lugar geográfico en el cual se mide el ingreso y la distribución. Supongamos que un dominio es la Comisión 3 de Economía Política. Supongamos que un dominio es la Comisión 3 de Economía Política. En la Comisión 3 de Economía Política tenemos un ingreso de 100.000 pesos. Lo que tenemos que ver es cómo se distribuye entre los integrantes de ese dominio el ingreso y si es más o menos equitativo. Entonces vamos de nuevo. Esto es el dominio, todo esto. En este dominio tenemos la renta, por un lado, y la población o la cantidad de habitantes, esperen que salga el cartelito, por otro, aquí abajo. Bien, vamos a checarlo porque no. Me está volviendo loco esto. Ahí está. Profe, otra Sí. consulta, perdón. El coeficiente de Gini y la curva de Lorenz solamente son para medir la distribución personal, no la funcional. Exactamente, o... exactamente. Bien. Están dentro, fíjate vos acá el título de la diapositiva, distribución personal del ingreso. ¿Sí? Porque cuando vaya a distribución funcional, acá, fíjate, Mili, cuando vaya a distribución funcional, vamos a tener otras formas. Listo, genial, no, me había Estamos- mareado por eso, gracias. No, está bien. Está bien que me lo pregunten. Estamos en distribución personal, por eso esto es curva de Lorenz y coeficiente de Gini, cómo se mide la distribución personal. Bien, supongamos que el ingreso es de 100 pesos y tenemos 100 personas. ¿Cuál sería por habitante la distribución del ingreso? ¿Cuánto daría por habitante la distribución del ingreso? Si tenemos 100 pesos de ingreso y 100 personas para distribuir. Uno. Un peso. Bien, entonces, la línea, esta que está aquí, la línea recta, marca lo ideal de la distribución. Es lo que se conoce como recta de igualdad. Esta sería una distribución equitativa o justa del ingreso en este dominio. De 100 pesos con 100 personas, 1 peso por persona. ¿Sí? Pero sabemos que esa igualdad no se da en la distribución y que la distribución va variando en esta curva que va mostrando cómo verdaderamente se distribuye el ingreso en este dominio. Esta es la curva de Lorenz, esta que está aquí, esta de acá abajo. La curva de Lorenz muestra la realidad de la distribución del ingreso en relación con esta línea recta que marcaría la igualdad de la distribución del ingreso. Esperen que tengo chat. Dice Agustina, cuanto más alejada de la curva de la línea, más desigual es la sociedad. Muy bien, ahora voy.
Entonces, déjenme terminar con la explicación y cualquier cosa después me preguntan, porque si no, me pierdo. Insisto, la distribución ideal sería 1 peso por persona, la línea recta. La curva de Lorenz muestra la desigualdad en la distribución, es esta línea que está aquí abajo. Por eso habla de curva de Lorenz y la desigualdad, y acá la línea recta es la igualdad. Esto que se pinta en el medio, que es la diferencia, lo que está pintado en Bordeaux, que es la diferencia entre lo ideal y lo real, o sea, lo ideal 1 peso y lo real más de 2 pesos, se llama área de concentración. Se llama área de concentración. El área de concentración muestra la masa de desigualdad en la distribución de los ingresos de una economía. Distribución personal. Distribución personal. ¿Dónde juega el coeficiente de Gini? ¿Dónde entra el coeficiente de Gini? Y acá voy a la pregunta que me hicieron recién, que me la hizo Agustina Bertolini. El coeficiente de Gini juega de la siguiente manera. Cuando está en la línea recta, el coeficiente de Gini tiene un número que es 0. Y cuando está en la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini tiene un índice que es 1. 1. 1. ¿Cuándo es más desigual la distribución del ingreso? Cuanto más cerca de 1, o de la curva de Lorenz, está el coeficiente de Gini. Cuando más cerca de 1, o, y se me acana, cuanto más cerca de 1 o de la curva de Lorenz está el coeficiente de Gini, más desigual es la distribución del ingreso. Vamos al ejemplo de acá. Acá tengo 3 países. Ecuador, que tiene un coeficiente de Gini de 0,28. Chile, que tiene un coeficiente de Gini de 0,36, acá el rojo. Y México, que tiene un coeficiente de Gini de 0,52. ¿Dónde es más desigual la distribución personal del ingreso, según esto que acabo de explicar? ¿En Ecuador, en Chile o en México? México. En México, ¿por qué? Porque está más cerca del índice 1. Exactamente, exactamente. Y más Entonces, alejado de la curva recta sería. Y más alejado de la línea recta sería también. exactamente. Entonces, la curva de Lorenz, que es la línea que muestra la distribución real del ingreso, va a arrojar un coeficiente que es el coeficiente de Gini. Cuanto más lejos de la línea recta, que es la distribución ideal del ingreso, más desigual es esa distribución. Es decir, cuanto más cerca de 1, que es lo que muestra el coeficiente de Gini, que va de 0 a 1, más desigual es la distribución del ingreso. Cuando más cerca de 0, más equitativa o menos desigual es la distribución del ingreso. Repito y resumo. A modo de conclusión. El ingreso de una economía medido como Producto Bruto Interno tiene una distribución que es de 2 tipos, personal y funcional. La personal habla de la distribución del ingreso en las personas, en las familias, el famoso ingreso per cápita o PBI per cápita. La funcional toma la distribución del ingreso entre los factores productivos. Vamos a la personal. La personal debe garantizar niveles mínimos de vida. Niveles mínimos de vida. Si no se garantizan esos niveles mínimos de vida, tenemos 2 situaciones, pobreza, que vamos a ver ahora qué es, e indigencia. Para medir esa distribución personal, milagros, para medir esa distribución personal, la econometría o la economía de la medición matemática toma 2 elementos técnicos, la curva de Lorenz, que mide la distribución real del ingreso en una economía en comparación con la distribución ideal, y el coeficiente de Gini,
que mide la desigualdad en esa distribución. Y ese coeficiente va de 0 a 1, tomando en cuenta la distribución ideal y tomando en cuenta la distribución real. Cuanto más cerca de 0, es decir, cuanto más cerca a la distribución ideal está el coeficiente de Gini, más igualitaria o más equitativa es la distribución del ingreso. Cuanto más cerca de 0, es decir, de la línea recta, de lo ideal. Cuanto más cerca de 1 o más alejado de la línea recta se expresa el coeficiente de Gini, más cerca a la famosa curva de Lorenz, más desigual o más inequitativa es la distribución del ingreso. ¿Se entendió? Eso es lo que acabamos de expresar en este gráfico. Bien. Dijimos que, ¿y cómo se saca el coeficiente? Muy buena pregunta. El coeficiente se saca dividiendo la cantidad de ingreso por la cantidad de población. Y teniendo en cuenta los sistemas de distribución en cuanto a salarios, pago de impuestos. Es una fórmula complicada y se mide en función de percentiles. No me quiero meter en eso porque los voy a complicar. Los percentiles son los indicadores de la mayor distribución o menor distribución. Los percentiles son los cuadros en los cuales se divide ese gráfico que está ahí. Y se van tomando distintos factores que hacen a la distribución del ingreso. Se toma por percentiles. Los percentiles aglutinan por rango los ingresos y la cantidad de gente. Y de todo eso se hace un coeficiente. Y de ahí surge el coeficiente de Gini. Bien. Dijimos que esto daba lugar a dos situaciones. Situaciones de pobreza y de indigencia. Indigencia. ¿Qué es más amplio, la pobreza o la indigencia? ¿Qué concepto es más amplio? ¿La pobreza o la indigencia? ¿Cuándo alguien es pobre y cuándo alguien es indigente? ¿La pobreza puede ser que sea más amplio? ¿Por qué? Porque podés ser pobre y no indigente. Podés O sea, ser podés pobre. tener un nivel de pobreza no tan mayor, digamos. Tal cual. ¿Dónde está la diferencia entre pobreza e indigencia? ¿Qué mide uno y qué mide otro? ¿Tienen idea o no? Vieron que hoy se habla permanentemente, el índice de pobreza en Argentina es tanto y la indigencia es de un 10-12%. Cuando es menor que la canasta básica, ¿La pobreza o la indigencia? la indigencia. No, la pobreza, la indigencia no llega a la canasta básica alimentaria. Ahí Y vamos. la pobreza no llega a la canasta básica. Ahí vamos, total. muy bien. Por ahí estamos. La pobreza tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas. Y la indigencia refiere solamente a la alimentación. La pobreza tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas y la indigencia solo refiere a la alimentación. Vamos a hablar de la pobreza. Por lo general, la pobreza se mide de dos formas. La primera forma de medir es a través del método de los ingresos. Están las dos relacionadas, ojo. Método del ingreso, ¿qué quiere decir? Se hace un cálculo de el valor, las necesidades básicas que tiene que cubrir un individuo y se le agrega un valor en pesos, supongamos en Argentina. Toda familia que debe estar sobre la línea de pobreza deberá ganar o deberá recibir como retribución un monto mayor al que se determina a través de esa medición de la conformación de esa canasta. Encuesta de hogares, dice Medina, puede ser. Pero supongamos ahora, ¿cuánto necesita una familia? ¿Cuál es el índice de pobreza en Argentina? ¿Cuánto necesita una familia tipo para no ser considerada pobre? Vieron que eso sale todos los meses. Sí, el índice de pobreza es 41%. No, pero ese es el índice Pero de distinto. pobreza. Por eso. ¿Cómo llegás a ese índice de pobreza? Con un monto
determinado, con el cual hay gente que es pobre y hay gente que no. Bueno, ¿y vos qué decías, Charo? Está bajo la línea de pobreza. No hace esa indigencia. Charo, ¿qué decías vos? No, que yo no hace mucho, por ahí pasó bastante tiempo, pero no sé bien cuándo, leí que por lo menos 60.000 pesos tenías que tener para no estar en la línea de pobreza. Más o menos por ahí. ¿Vos qué decías, Alfredo, dónde está? Alfredo, ¿qué decías vos? Que para ser pobre, como dijeron, que está bajo, recibir menos, creo que 60, 70.000 pesos. Claro, hoy creo que son 68.000 pesos. Bueno, ¿cómo se obtienen esos 68.000 pesos? Se toman en cuenta las necesidades básicas: alimentación, educación, vivienda y vestimenta. A esas necesidades se les asigna un valor. En este caso da 68.000 pesos. ¿Sí? Entonces, con ese valor que se determina que toda familia tipo, porque siempre se calcula en función de familia tipo, 4 integrantes, matrimonio con 2 hijos. Una familia tipo, para no ser considerada pobre, debe tener ingresos, por eso digo medición por el sistema de los ingresos, por sobre los 68.000 pesos. Una familia tipo que tiene ingresos por debajo de los 68.000 pesos está considerada como pobre o está considerada dentro de la línea de pobreza. Ese es el método del ingreso. Ese es el método del ingreso. Es decir, se determina a la canasta básica total, educación, salud, vivienda, vestimenta, un valor. Y se miden los ingresos de la gente en función de ese valor. Quien tiene ingresos por sobre ese valor no es considerada pobre. Quien tiene ingresos por debajo de ese valor es considerado pobre. Ese es el método del ingreso para medir la pobreza. El otro método es el de la satisfacción de las necesidades básicas. Satisfacción de las necesidades básicas. Por eso digo, son dos métodos, pero están conjugados, no están separados uno del otro. El método de la satisfacción de las necesidades básicas, ¿qué mide? Si una familia tiene un grado o un nivel de educación, si una familia tiene un nivel de alimentación, si una familia tiene un nivel de vestimenta, si una familia tiene un nivel de habitación. Si se cubren las necesidades básicas, si esas necesidades básicas están cubiertas, no se considera pobre a la familia tipo. Yo puedo tener un Audi en la puerta de mi casa o el Porsche que le gusta a Melina, pero somos 8 que vivimos en un monoambiente. Hay algo que no coincide, hay algo que no da. Puedo tener un buen auto, pero puedo ser considerado pobre porque mis necesidades básicas no están todas cubiertas. Entonces, el segundo método de calcular la pobreza o de medir la pobreza es a través de la satisfacción de las necesidades básicas. Repito, la pobreza se mide de dos formas: con los ingresos que surgen de la canasta básica total o con la satisfacción de las necesidades básicas. Pero hay un indicador. ¿Sí? ¿Quién preguntaba, Lu? No, yo quería decir, se tienen que dar todas las condiciones para que no seas considerado pobre. Es decir, si vivimos todos en un monoambiente, pero todos tenemos comida, ropa, educación y demás, igual se considera pobre por vivir en un espacio tan reducido. Hay un elemento que va en contra, que es el hacinamiento. No hay condiciones de, digamos, de espacio físico, que también se traduce en un espacio, en un desarrollo mental, que puede Claro, una cuestión de salud mental. Claro, por eso es muy buena tu pregunta, Charo, porque se determinó un coeficiente, no un coeficiente, un método de medir la pobreza que se utiliza en todos lados, que es este que está acá reflejado en este cuadrito. Índice de pobreza multidimensional. Este es el índice. De aquí surgen todos los conceptos de pobreza, o todos los indicadores de pobreza. Entonces, para que no nos peleemos, a ver si medimos por el ingreso, si medimos por las necesidades básicas, se establece este índice de pobreza multidimensional que tiene 3 dimensiones fundamentales para cubrir: el nivel de vida, la educación y la salud. Divide la medición de la pobreza en estos 3 niveles: vida, educación y salud. Fíjate vos que el nivel de vida toma en cuenta los bienes que vos tenés, hablamos de familia tipo, ¿eh? El piso quiere decir la habitación, si tienen dotación de electricidad, si tienen agua, si tienen saneamiento, es decir, si tienen desagües y cloacas,
y si tienen combustible para cocinar, es decir, si tienen gas, producción de gas. Primer indicador, ¿qué hace al nivel de vida? El segundo indicador es la matriculación escolar hacia la educación, y tiene en cuenta la matriculación escolar, es decir, cuántos acceden a una educación, y los años que desarrollan de su educación. Si yo llego al primario y me quedo en el primario, puedo estar por debajo de los niveles indicados para no ser pobre que indica la educación. Y con salud se toman dos elementos muy claros, que son la mortalidad infantil y la nutrición. Es decir, de estos tres niveles y de estos subniveles o indicadores, se puede determinar cuándo una familia tipo es considerada pobre o no. Pero no atiende, insisto, no atiende al sistema de medición por ingresos, atiende al sistema de medición por necesidades básicas cubiertas. Este es un índice que se toma en todos los países del mundo, así está homogeneizado el concepto de la medición de la pobreza. Aquí un poquito responde, Char, lo que vos estabas diciendo. Yo puedo tener un piso chico, pero tengo todos los demás, y bueno, tendré que ver si soy considerado pobre o no. Para eso los censos, que alguien ahí puso en el chat, que hablaba de los censos. Los censos son importantes para determinar esto. Y vamos a hablar de la indigencia, que es el otro elemento que deriva de la desigualdad en la distribución de los ingresos. La línea de indigencia, o la indigencia, lo que mide, es un valor nutricional. Lo que da es un valor nutricional. De acuerdo a las características alimenticias de las distintas poblaciones, va a haber distintos valores nutricionales. No es lo mismo el valor nutricional que utilizamos en Argentina que el que utilizan en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué comen? Hidratos de carbono, grasa, comida chatarra, es decir, se ponen todos con un marcado nivel de obesidad. Hubo un estudio hace unos años de una universidad, no me acuerdo cuál, de Estados Unidos, que decía que por el valor nutricional que reciben los ciudadanos norteamericanos, están hablando en un futuro de 25 años de tener una población casi totalmente obesa, porque comen mal. El nivel nutricional de Estados Unidos se mide de una manera. El nivel nutricional de Argentina, ¿en base a qué se medirá? A productos lácteos, productos cárnicos, productos vegetales y variación de frutas. Bueno, ese nivel nutricional se conforma de distintos productos. Y esos productos tienen un valor. Por eso la indigencia está subsumida en la pobreza como concepto de distribución. ¿Por qué? Porque la parte alimentaria es una parte de los indicadores de la pobreza, pero solo una parte, solo una fracción. Entonces, la indigencia lo que mide son los valores de una correcta alimentación o incorporación nutricional de alimentos. Es lo que dice aquí esta diapositiva. Línea de indigencia. Procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes, siempre hablamos de ingresos, para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer las necesidades energéticas y proteicas mínimas. Esto, insisto, de acuerdo a cada nación o a cada estado. No es distinto la alimentación en Argentina, que en Uruguay, que en Brasil, que en España, que en Francia. Entonces cada uno elaborará una línea de canasta en función de necesidades energéticas y proteicas. Parte de utilizar una canasta básica de alimentos de costo mínimo, canasta básica de alimentos, parte de utilizar una canasta básica de alimentos de costo mínimo, es decir, acá mediremos 2 litros de leche, 3 kilos de pan, 2 kilos de carne, 6 kilos de verdura distribuida, en función de los hábitos de la población, insisto, en función de los hábitos de la población, esto es fundamental. No es lo mismo la alimentación argentina que la alimentación en otros países. Y una vez establecidos los componentes de la canasta básica alimentaria, se los valoriza con los precios, relevados por el índice de precio del consumidor para cada periodo, es decir, lo que hablamos de la inflación. Entonces, pobreza es más amplio que indigencia. Queda menos de un minuto, nos conectamos y media si se corta. Pobreza es más amplia que indigencia. ¿Por qué? Porque la indigencia está subsumida en la pobreza. ¿Por qué? Porque mide un solo elemento que es el valor alimentario. Y ese valor alimentario se da en función de la canasta básica alimentaria. Y esa canasta básica alimentaria se nutre de productos que son de hábitos alimenticios en distintos países. Y a esos productos se les da un valor. Y ese valor conforma el valor de indigencia. Por debajo de ese valor
hay indigencia, por sobre ese valor de canasta básica alimentaria no hay indigencia. ¿Se entendió la diferencia de uno y de otro? Producto